Hola, mi nombre es Gabriel Mancilla, soy el director ejecutivo del Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, más conocido como CASALAC, el cual es un centro auspiciado por UNESCO, un centro categoría 2, localizado en La Serena, en Chile. ¿Ya? El CASALAC se dedica especialmente a la gestión hídrica en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a hablar de la seguridad hídrica y los objetivos del desarrollo sostenible y en uno de sus puntos principales, que es también uno de los puntos principales a cual se dedica Casalac, que es abordar la escasez y la calidad del agua. Y para comenzar, eh, podemos decir que el agua caída en el mundo permite definir la escasez hídrica, pero solamente en los términos de la disponibilidad de agua, ¿ya? Y esto queda graficado a través del índice de Falkenmark, el cual estima la disponibilidad hídrica en términos de cantidad de agua por habitante por año, ¿ya? Eh, en este mapa que vemos acá podemos observar de que a través del índice de Falkenmark la escasez hídrica se define cuando la disponibilidad hídrica es menor a 1000 metros cúbicos por habitante año, y es escasez absoluta cuando es menor a 500 metros cúbicos por habitante año. Si miramos este mapa, notaremos que en términos de disponibilidad y según este índice, Latinoamérica no tendría, ¿verdad?, escasez hídrica. Sin embargo, si nosotros incluimos acá el cumplimiento de actividades productivas, es decir, la necesidad de extracción de agua para cumplir con todas las actividades productivas que están propuestas en un país o una región determinada, vemos que ese índice de disponibilidad de agua de Falkenmark no necesariamente es compatible, ¿ya? Y es así como en este caso vemos que existe una nula o reducida escasez hídrica acá en color celeste, ¿verdad? Cuando la extracción de agua desde las fuentes hídricas es menor a un 25% del caudal. Y acá, como veíamos hace un rato, en Latinoamérica, ¿ya?, vemos que eh, existen bastantes áreas en las cuales hay nula o reducida escasez hídrica. Sin embargo, no es todo el territorio tal cual se veía en el mapa anterior, de acuerdo al índice de disponibilidad de agua de Falkenmark. La segunda categoría acá es la de escasez física de agua. Y en el caso de la escasez física de agua se habla cuando se extrae un 75% o más del caudal desde las fuentes hídricas para poder cumplir con las actividades productivas. Es decir, es una extracción no sustentable de agua, ¿ya? Y es muy importante acá señalar de que esta escasez física se da tanto en áreas eh, con baja disponibilidad de agua, como también en áreas con muy alta disponibilidad de agua, ¿ya? En áreas con muy alta disponibilidad de agua, pero donde también hay gran cantidad de actividades productivas que demandan mucha extracción de agua, en esos casos se da escasez física. Como también pueden existir territorios con baja disponibilidad hídrica, por ejemplo, zonas áridas, en las cuales también haya muy poca actividad productiva y por lo tanto se extraiga poca agua y no exista escasez física de agua. Por lo tanto, cuando se mezcla disponibilidad con necesidad, con extracción de agua, muchas veces la disponibilidad hídrica no es suficiente para definir escasez, ¿verdad? Es importante mencionar acá o señalar también el término de escasez económica del agua, el cual se da en algunas zonas de América Latina, como mayormente en África y parte de Asia. Y esa escasez económica se debe especialmente a la carencia de capital humano, financiero e institucional y político para poder extraer el agua. Es decir, no existe la capacidad profesional o bien y o no hay dinero, no hay capacidad financiera para
poder traer o reclutar tecnologías que permitan extraer el agua. Como también pueden haber políticas erróneas y mala gestión hídrica necesariamente, que implica que no estén esas tecnologías, no estén esas personas necesarias para extraer el agua requerida para cumplir con todas las actividades productivas. La escasez de agua puede ser, en todos estos términos, temporal o permanente. Cuando hablamos de una escasez hídrica permanente, producida de manera natural, generalmente nosotros acuñamos el término de aridez. Y la aridez se da cuando existe un desbalance entre las precipitaciones, los aportes de agua, y la evapotranspiración. Y cuando ese desbalance es permanente, hablamos de regímenes de aridez o zonas áridas. Pero también cuando el régimen de escasez hídrica es permanente y hay una principal inducción humana a esta, hablamos de la desertificación. La desertificación es un fenómeno, ¿verdad?, que uno lo puede traducir como un incremento de las condiciones desérticas, es decir, el aumento del desierto por la mala gestión humana, especialmente agricultura intensiva, ganadería intensiva, también minería o cualquier otra práctica que demande, ¿no es cierto?, demande una actividad permanente sobre el suelo y no resguarde la conservación del suelo. En esos casos, los suelos pierden fertilidad, pierden sus características hidrológicas y por lo tanto quedan inservibles para un uso posterior. Son abandonados entonces por los humanos y son dejados libres, generalmente aumentando la condición desértica en el territorio. Y por último tenemos los regímenes de escasez hídrica temporal, los cuales pueden ser naturales como también inducidos por la actividad humana. Cuando son naturales hablamos de la sequía, que son desbalances temporales entre los aportes de agua por precipitación y las evapotranspiraciones, ¿ya? Generalmente cuando esta es la sequía es climática, ¿no es cierto? Pero también se da cuando hay inducción por la actividad humana, es decir, las fuertes extracciones de agua que, como vimos hace un rato, generan esa carencia y esa escasez hídrica, especialmente escasez física del agua o también escasez económica del agua. Ahí podemos hablar también de sequías, ¿ya? Pero estas sequías, como vemos, son más bien carencias de agua generadas por la actividad humana. Mencionábamos hace un rato que la escasez hídrica puede ser permanente y causada por fenómenos naturales. En este caso hablamos de aridez, ¿ya? Según Naciones Unidas, la aridez es definida como la precipitación anual dividida por la evapotranspiración potencial. Cuando este índice va entre 0,05 a 0,65, nosotros podemos definir tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Estos territorios, que en su totalidad nombraremos territorios áridos, abarcan cerca del 40% de la Tierra, ¿verdad? Y implica o afecta a más de 2.000 millones de personas, ¿ya? Es decir, cerca del 34% de la población. Esto va en aumento, especialmente por la alta demanda de agua y también por el cambio climático. También abarca más del 45% de las tierras cultivadas del mundo, que se localizan en zonas áridas, y la mitad del ganado a nivel mundial. Es decir, las tierras áridas son relevantes y deben ser tomadas en consideración. Para ello, CASARAC, en conjunto con diversos países que integran el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en Latinoamérica y el Caribe, originaron el mapa de zonas áridas de Latinoamérica y el Caribe, que es un material bastante útil para que los gobiernos puedan planificar, ¿no es cierto?, los aportes y las gestiones hídricas, como también tener en consideración los respectivos resguardos, ¿verdad?, cuando sean requeridos, especialmente cuando sea requerida la asesoría, ¿no es cierto?, y los subsidios muchas veces que afectan o que son necesarios para los productores agrícolas.
¿verdad? Vemos acá que este mapa, que fue hecho en base mensual, divide las diversas categorías y regímenes de aridez, ¿no es cierto?, en el continente. Notamos acá que partes de Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia, Brasil, son territorios áridos y por lo tanto requieren la atención y los resguardos necesarios. Hay países que tienen la mayor parte de su territorio con regímenes de aridez y otros que tienen menos cantidad de territorio. Sin embargo, muchas veces grandes poblaciones humanas se localizan en territorios áridos y también tienen una fuerte actividad productiva. También como régimen de escasez hídrica permanente, pero inducido por la actividad humana, está la desertificación, ¿ya? Y la desertificación resulta de esta actividad humana intensa sobre diversos territorios y también el impacto climático, es decir, eh, efectos climáticos y también inducidos por la actividad humana. Ya vimos hace un rato que esta desertificación se genera por la intensa actividad humana, agrícola, eh, ganadera, minera, sobre diversos territorios que van quitando y haciendo perder la capacidad productiva de los terrenos y posteriormente abandonados. ¿Ya? Se estima que la desertificación genera pérdidas por 42 mil millones de dólares americanos cada año. ¿Ya? Y muchos autores coinciden en que la desertificación se debe especialmente a la búsqueda, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible de los países, es decir, en un contrasentido, se busca el desarrollo sostenible, sin embargo, se termina desertificando los territorios. Y esto se da especialmente por darle mayor énfasis al eje económico del desarrollo sostenible por sobre el eje ambiental. Ahora bien, cuando hablamos de regímenes de escasez hídrica temporales, vamos a mencionar a las sequías. Las sequías que son anomalías temporales de precipitaciones o de, en el caso de las sequías meteorológicas, o de caudales en caso de las sequías hidrológicas, ¿no es cierto?, que pueden o no generar una situación de insuficiencia en los suministros de agua. Es decir, pueden haber bajas o mermas en las precipitaciones o en los caudales, pero dependiendo también de cuán fuerte sea la actividad productiva y la extracción de agua, esto puede generar situaciones eh, muy críticas, ¿verdad? Son las sequías el fenómeno climático que más afecta a la sociedad mundial, pérdidas cuantiosas, como se ve ahí, 96 billones de dólares americanos en la agricultura en 12 años, ¿verdad? Pero también a nivel latinoamericano las pérdidas son bastante cuantiosas, ¿ya? Las sequías en este mapa que normaliza las sequías en el continente, ¿verdad? Son más intensas en partes de Argentina, de Bolivia, como se ve acá en Brasil, ¿ah? En Chile, en Colombia, en Perú, en México, ¿verdad? Y esto ha quedado plasmado en atlas de sequías para América Latina y el Caribe y también el Atlas de la Canícula en América Central. Trabajos que han sido desarrollados por Casalac con el aporte de varios países del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, ¿verdad? Que entregan sus datos y permiten elaborar estos mapas, ¿ya? Estos atlas de sequía están disponibles en el sitio web de Casalac. Las sequías tienen diversos impactos y han sido exacerbadas últimamente por el cambio climático. En Argentina, por ejemplo, tenemos la peor sequía en 70 años con fuertes efectos sobre el Producto Interno Bruto. En Bolivia también hemos tenido en el último tiempo la peor sequía de los últimos 25 años con graves daños sobre las familias y la disponibilidad de agua potable. Igualmente en Brasil, la peor sequía en 84 años, ¿ya? Fuertes daños sobre agua potable y enfermedades también. ¿Ya? También daños productivos. Igualmente en Colombia, en Chile, una gran sequía que afectó el 70% de la población con grandes incendios forestales. En Paraguay también tenemos también gran sequía en Perú y en Uruguay y Venezuela.